Listo, bueno, muy buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva ocasión de la discusión que falta, que es esta serie de discusiones todas de el mayor interés sobre los temas que han venido siendo relevantes en la agenda pública y que desde el punto de vista de las políticas públicas hemos considerado desde nosotros, nosotras, nosotres, que es necesario promover la discusión acerca de ellos. Esta serie ha sido coordinada por nuestra colega Jessica Corral, a quien agradecemos mucho que lo siga haciendo con tanto interés y con tanto empeño. Y en esta ocasión estaremos pues gozando de los comentarios y de la experiencia y las reflexiones de dos colegas especialistas en la materia que en un momento más plantearemos para la discusión, pero en primer lugar quisiera darles la bienvenida a Paola Zavala y a Eunice Rendón. Voy a hacer una muy breve presentación para no quitar el tiempo de las reflexiones que ustedes nos van a hacer, que es lo que realmente nos interesa en estas discusiones. Y en primer lugar, Paola, si me permites, voy a hacer una breve semblanza tuya para seguir después con la de Eunice. Bueno, Paola Zavala es abogada, activista y analista política, y su trayectoria ha estado enfocada a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Ha trabajado desde diferentes agencias de Naciones Unidas, desde el ámbito académico, la sociedad civil y también, por supuesto, las instituciones gubernamentales en el avance de derechos, la prevención social de la violencia y el delito, la equidad e integración social. Hasta 2018 fue directora general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, en el que orientó su trabajo en la prevención del delito y la reducción de las circunstancias de marginación e indiferencia social de las personas después de salir de reclusión, y actualmente colabora desde la Universidad Nacional con proyectos enfocados en cultura de paz en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Bienvenida, Paola, y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y enseguida, Eunice, si me permites, voy a hacer una muy breve presentación también tuya. La doctora Eunice Rendón es doctora en políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París y es autora de diversas publicaciones sobre prevención social, sistema penitenciario, delincuencia juvenil y prevención de adicciones. De otro lado, ha liderado diversas iniciativas relevantes en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito nacional, así como proyectos relacionados con la prevención, atención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Fungió como subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación, como enlace de alto nivel para prevención social de la Secretaría de Gobernación en el Plan Michoacán, y también cuenta con diversas publicaciones científicas, tanto como libros, capítulos del libro, entre otros, y es además articulista en varios medios escritos, y finalmente, por supuesto, es también integrante de la Comisión Ejecutiva de nuestro movimiento Nosotros por la Democracia. Bienvenida también, Eunice. Les agradezco una vez más que nos acompañen el día de hoy, y para empezar ya directamente con a escuchar sus reflexiones y sus opiniones al respecto del tema que nos convoca hoy, acerca de cómo construir la paz, cómo construir paz en nuestro país. Quisiéramos plantearles tres preguntas generales a partir de las cuales ustedes puedan desarrollar sus reflexiones. En primer lugar, ¿cuáles son los riesgos de militarizar la seguridad pública? Es decir, ustedes desde su punto de vista, ¿cómo consideran que esto terminará repercutiendo en la vida cotidiana? ¿Terminará o ya está terminando en ciertas repercusiones en la vida cotidiana de las personas? En segundo lugar, ¿cómo construir paz en el contexto nacional que hoy tenemos, de circunstancias que no solamente tienen que ver
con la seguridad pública, sino con un amplio esquema de contextos que se superponen. ¿Cómo podemos empezar a construir la paz en el caso mexicano? Y finalmente, ¿qué podemos hacer como ciudadanía desde nuestra perspectiva, desde el punto de vista de todas las personas que viven o que desarrollan la vida cotidiana en estas circunstancias adversas? ¿Qué podemos hacer como ciudadanía para abonar en ese proceso de creación de la cultura de paz? Planteadas estas preguntas, entonces lo que nos gustaría proponerles es que tenga cada una de ustedes un periodo de 15 minutos para que pueda desarrollar su reflexión al respecto de esto. Después de esto, estaremos dando paso a algunas preguntas puntuales del público para dejarles también un espacio al final de unos 5 minutos que ustedes puedan dar respuesta a esas preguntas. Bien, si les parece bien, entonces comenzamos con Eunice Rendón. Adelante, por favor, Eunice. Ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, muy buenas noches a todos, gracias a nosotros por la invitación y por supuesto un saludo a Paola, que me da mucho gusto compartir este panel con ella, y bueno, a todos ustedes que nos acompañan aquí, y bueno, qué mal que no pudieron transmitir en vivo, pero ya estaremos en vivo y ya nos escucharán después ahí también por nosotros, entonces muchas gracias. Y yo empezando por la primera pregunta, que creo que además está pues muy en los temas de actualidad, de la militarización. Yo escribí una columna la semana pasada en El País que justamente se titulaba La militarización de los necios, y empiezo por ahí, porque finalmente creo que el pretexto de la situación de inseguridad, el tema de que todos los gobernadores me piden que haya Guardia Nacional y que estén militares en su estado, etcétera, no es suficiente para justificar ni el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, de una policía que se supone era civil, a un cuerpo militar, ni para prolongar o ampliar el periodo del uso, o ahora sí que de la implicación de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad pública, que esos son básicamente los temas que han estado en boga en estas últimas semanas. Aquí creo que es importante entender que hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados distintos, pues justamente es un acto insensato, ¿no? Porque finalmente no empieza esa militarización con este gobierno, sino es algo que ya se venía dando desde antes. Creo que es la solución desesperada que encuentran todos los presidentes cuando no pueden resolver o cuando no, ante estrategias fallidas en materia de seguridad, pues optan por irse por el tema militar, porque efectivamente las Fuerzas Armadas son las que cuentan con mayor credibilidad de los ciudadanos, en fin, son instituciones que tienen ya pues muchos años funcionando y que eso también les da pues una cierta solidez en tanto que instituciones, y creo que esa es la razón por la que terminan ante estrategias fallidas de seguridad yendo hacia esta vía. Lo vimos, por ejemplo, el presidente Calderón en su momento, el tema más importante que hizo de prevención, y a mí me tocó trabajar con los tres, entonces sí creo que sé de qué estoy hablando. Finalmente Calderón hizo la estrategia más acercada a los temas de prevención, es decir, la seguridad, y eso creo que es el gran pendiente en nuestro país, tiene que verse con una dualidad, que hay que ir a sus efectos, que es lo que se trabaja quizá con parte del trabajo de los militares, con el tema de las policías, etcétera, pero también que hay que ir a sus causas. Y el presidente Andrés Manuel lo ha dicho una y otra vez, nada más que lo ha hecho menos de lo que lo ha dicho. Entonces, aquí lo importante de ir a las causas es entender realmente la multicausalidad del fenómeno y saber que no hay soluciones fáciles ni rápidas, sino que verdaderamente hay que meterse en el tejido, hay que meterse con recursos humanos y materiales que vayan y focalicen en las poblaciones que por su contexto la tienen más difícil, y creo que ese es el gran pendiente de todas las estrategias. Entonces Calderón lo hizo en Ciudad Juárez nada más, con una estrategia muy grande de 7,000
millones de pesos, en donde sí hubo toda esta parte social, quizá faltó un poco de foco, pero finalmente creo que tuvo un cierto efecto positivo esta estrategia de Todos Somos Juárez, pero solamente lo hizo en Juárez y en el resto del país declaró esta guerra contra sus propios ciudadanos, ¿no? Y que pues a lo mejor algunos de ellos sí están metidos en el crimen, pero finalmente terminaban siendo ciudadanos y creo que declarar guerras así tampoco fue funcional y también aumentó de alguna forma la inseguridad. Luego en el caso de Peña empieza con un programa de prevención social de la violencia y el delito con recursos frescos, 2.500 millones de pesos. Sin embargo, a 3 años de ese programa, porque una política se construye paso a paso, más una política de prevención social que tanto urge en este país, a 3 años de su gobierno decide pues claudicar también y dejar a un lado este programa, nombrar a Arturo Escobar y con eso se acabó el programa, quitarle los recursos y bueno, finalmente ya no se continuó en esta línea. Y luego con el presidente Andrés Manuel, pues él empieza, más que cualquier otro presidente, a hablar de estas causas, a hablar de los abrazos y no balazos, a hablar de la amnistía, a hablar de muchas políticas que tienen que ver con la prevención social. Sin embargo, no pasa por el discurso, es decir, hay que hacerlo con acciones y no son fáciles, hay que hacer políticas públicas focalizadas, no basta con dar recursos así nomás, es decir, hay que ir a las poblaciones, repito, que por su contexto la tienen más complicada y eso tiene su dificultad. Entonces, en el tema, ya combiné también la segunda y la tercera pregunta, pero vuelvo ahora al tema de Sedena. Efectivamente, es una institución que ofrece un sentido de pertenencia, doctrina, disciplina, tienen muchas cosas positivas y creo que para muchas tareas de seguridad nacional son necesarios, pero llevarlos a la seguridad pública, pues realmente no hay una formación y la verdad, siendo honesta, creo que ellos tampoco quieren, simplemente son muy disciplinados y tienen que obedecer y entonces pues terminan ocupando estas tareas para las cuales no fueron preparados y eso creo que es un problema. Al final del día ellos tienen la defensa de la soberanía, la vigilancia de instalaciones estratégicas, cuidado de las fronteras, en fin, algunos otros puertos marítimos, etcétera, y ahí sí son indispensables, pero no en los temas sociales y en todas estas tareas, más de 20 tareas que se les han dado en los últimos años. Entonces, también es urgente que nos demos cuenta que el 95% de los delitos en este país son del fuero común, por lo que cualquier estrategia que fuera razonable pondría también baterías, ganas y recursos en las policías locales y parece que aquí le hemos dejado de lado. Nuestros legisladores y nuestro gobierno parece que se ha olvidado de esa parte y hoy la discusión solamente se centra en que si los militares o no, cuando tendría que ser mucho más profundo que ello para realmente resolver el problema de seguridad. Si no, nos vamos a ver aquí en el 2029 en una situación igual o peor de la que tenemos en materia de seguridad, porque no habremos trabajado en estas causas, no habremos trabajado en estos problemas de seguridad pública a nivel local, que repito, es el 95% de los delitos. No tenemos estrategias hoy. Hay un modelo nacional de policía y justicia cívica que parecía algo pues bastante inteligente, orientado al tema local. Sin embargo, otra vez quitaron todos los recursos para llevar a cabo las tareas de fortalecimiento, formación, profesionalización, certificación, dignificación, equipamiento de las policías a nivel local a través de este modelo, porque el recurso más importante para ello era el Fortasec, y el Fortasec se eliminó hace un par de años, otra vez bajo el pretexto de la corrupción, que efectivamente sí había parte de estos recursos que eran corruptos, pero la solución no es eliminarlos, sino era hacer un catálogo de calidades mínimas y precios máximos para que justamente se adaptaran a ese catálogo estos recursos y no eliminarlos, que creo que es la peor solución. Eran 4,000 millones de pesos que equivalían al 0.065% del presupuesto de egresos de la federación, pero que se concentraban en los 286 municipios que tienen el 60% de la población y el 90% de la incidencia delictiva. Entonces, ahí más bien sí valía la pena focalizar ciertos esfuerzos y
quizá estrategias con este recurso, pero no quitarlos. Entonces, sin presupuesto es difícil que en 2029 estas policías estén listas para atender su responsabilidad. Entonces, yo creo que también en el tema de la justificación, hablaba yo de la confianza que se tiene en las Fuerzas Armadas. Sin duda eso es un positivo para las Fuerzas Armadas, pero también hay que revisar con lupa, porque si nosotros vemos la encuesta, la ENVIPE, la última que acaba de salir hace algunas semanas del INEGI, ya empieza a disminuir la confianza en los militares porque los hemos tenido en la calle. Y yo estoy segura que en algunos años eso va todavía a ser peor. ¿Y a quién vamos a llamar después si no funciona la estrategia con las Fuerzas Armadas? Y no importa quién llegue después, estamos encadenados a esta solución porque finalmente no hay de dónde hacer una cosa distinta si se toman estas decisiones como la que mañana tienen también ahí los senadores que decidir y que bueno, que ya estamos viendo ahí algunas cosas del terror. Y creo que construir la paz, primero que nada, requiere entender que la presencia de los militares en las calles no ha resuelto ni resolverá el tema de fondo. Requiere también entender que debemos contar con estrategias adicionales en el fortalecimiento de las policías a nivel local y al mismo tiempo requiere entender que tenemos que diseñar e implementar un plan integral de seguridad que priorice también la prevención social del delito, más allá del discurso, repito, y que desafortunadamente esto yo creo que nos lo han quedado de ver todos nuestros gobernantes y es urgente finalmente repensar esta estrategia. Y cuando hablo de la seguridad y la construcción de paz, creo que ahí también hay que ser empáticos, hay que ser incluyentes. Otro de los grandes pilares de la seguridad que le ha faltado y nos han quedado de ver es la reinserción social, o sea, es decir, la seguridad empieza desde la prevención hasta la reinserción, pasando por todas las etapas de la policía, la justicia también. Hoy tenemos pues ministerios públicos que verdaderamente pues son una vergüenza y que hacen parte del problema más grande, ¿no? Ya ni qué tocar el tema de la prisión preventiva oficiosa, de todo lo que está alrededor del tema de seguridad y que no va a ayudar en esta construcción de paz. La construcción de paz, además, y con esto cierro esta primera intervención, tiene que ir por la parte, sí, de los gobiernos, pero también de los ciudadanos, de los empresarios, de todos. Creo que todos tenemos que ser más empáticos, entendiendo por ello ponerse en los zapatos del otro, para entonces sí, desde ahí poder construir soluciones más duraderas y entender que no hay soluciones fáciles, porque finalmente tampoco hay temas lineales. El crimen y el delito es multicausal y por ello hay que pensar en estrategias justamente que sean integrales y que sean incluyentes, porque también hay que incluir a aquellos que la han tenido más compleja para justamente evitar, primero, que vuelvan a delinquir en caso de que hayan estado en el sistema penitenciario o en caso de que estén pues en todos los factores de riesgo en diferentes comunidades de este país. Entonces, yo con esto cerraría esta primera intervención y les agradezco mucho. Muchas gracias, Eunice. Pues enseguida, para no quitar el tiempo a las reflexiones de nuestras dos invitadas, te damos la palabra, Paola. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Jaime. Yo tengo que confesarles que yo no venía preparada como para dar una exposición así. Pensé que iban a ser más bien preguntas de diálogo. Entonces, para dar como espacio a que esto suceda, voy a retomar las preguntas que hicieron. Las voy a tratar de contestar de manera como general para ver si podemos abrir como más espacio a rebotar como algunas ideas en este tema. Entonces, tengo por aquí como cuáles son los riesgos que se corren en el tema de la militarización y sobre todo creo que es importante hablar de por qué no son percibidos estos riesgos socialmente, ¿no? A mí me llama mucho la atención estos números que se manejan de que hasta un 80% de la población está a favor de la militarización, ¿no? O sea, como concepto. Entonces, a mí me parece que es bien importante partir de un entendimiento común de a qué me voy a referir yo cuando diga militarización, porque ha sido un concepto que ha estado bastante en el debate público, ¿no? De si estamos militarizando o no estamos militarizando.
Quienes decimos que estamos militarizando, estamos usando un término con un significado casi que de Wikipedia, que es aumentar el poder político y económico a las Fuerzas Armadas. Entonces, ustedes han visto que en estos últimos años, y me refiero a los últimos sexenios, pero particularmente en los últimos 3 años, las Fuerzas Armadas de este país han ganado atribuciones, han ganado, desde luego, poder político, al tener en su cargo no solo la seguridad pública, sino también temas de construcción, como lo han hecho en el tema del Tren Maya, como lo hacen también en el tema del aeropuerto y pues ganan mayor poder político, y también con el tema de las vacunas, ¿no? Son los héroes nacionales, ¿se acuerdan? Repartieron vacunas. Entonces, las Fuerzas Armadas son los héroes nacionales y los civiles somos los corruptos. Entonces hay que confiar en ellos y no en nosotros mismos, que somos la gran mayoría del país. En ellos que tienen las armas y en ellos que tienen el presupuesto y cada vez facultades más amplias, y muy probablemente incluso hasta a nivel constitucional tengan mayor tiempo para ejercer este poder. Entonces, yo ahí primero, y en a lo mejor en una primera provocación a Eunice, yo no estoy tan segura de que ellos no necesariamente quieran asumir este rol, porque hace días leía un artículo que les recomiendo muchísimo de Catalina Pérez Correa, que se llama ¿Por qué no ganamos esta guerra? Y justo decía, oye, pues si tenemos ahorita tantos efectivos en las calles, tantas personas como nunca antes vistas, del fuero militar, luchando contra el crimen organizado, ¿no? Son más de 80,000 militares en este momento en las calles. Si vemos despliegues de armamento como el que vimos en el desfile militar la semana pasada, si hay un índice de letalidad inaceptable de un militar muerto por cada 33 civiles muertos en enfrentamientos, ¿cómo es que no estamos ganando esta guerra? O sea, no hace sentido. No es posible que ningún cártel del narcotráfico tenga un poder más grande que el militar, y ni tanto presupuesto como el Estado, ni tanto nivel de inteligencia como puede construirse no solo por el Estado mexicano, sino por otras agencias que han estado vinculadas con este tema, ¿no? Entonces, empieza a sonar ya bastante sospechoso de por qué no ganamos esta guerra, y de repente una de las hipótesis puede ser también que porque no la queremos ganar. O sea, finalmente, a lo mejor nosotros que estamos aquí sí, evidentemente, pero los intereses políticos y económicos respecto a la guerra empiezan ya a ser otros, y solo se esconden bajo un discurso beligerante y de miedo hacia un crimen organizado que mantiene a estas personas con poder y con presupuesto. Entonces, yo dejaría abierta esta hipótesis porque me parece absurdo que tengamos 15 años de militares en las calles y que hasta la fecha no hayamos podido ya no solo ganar la guerra, sino disminuir de una manera importante la letalidad, los muertos, los índices de criminalidad en nuestro país. Entonces, bueno, pues ahí ya Eunice me antecedió, hizo muy bien la radiografía que muchos aquí, yo creo que todos ya sabemos de cómo empieza esto con la guerra contra el narcotráfico. Sigo ahí. Como que se me cambió la... Sí, sí te escuchamos. No, sí te escuchamos, Paola. Ah, ok. En la guerra contra el narco, todo lo que sucedió desde Calderón, incluso desde Fox hasta ahorita, y cómo se fueron abriendo, ¿no? Ventanas para el ejército, empezando con el tema de migratorio, ¿no? Hay que recordarlo, y cómo se vincularon después intereses económicos muy importantes con el Plan Mérida, ¿no? Ya con Calderón, ¿no? Que era no solo un tema de narcotráfico, sino también un tema de migración y de todos los mercados ilegales que eso incluía, y cómo fuimos poniendo en una sola bolsita a la que le llamamos narco y criminalidad a un montón de conductas, ¿no? Y de conductas que no necesariamente tienen el mismo impacto ni social ni personal, ¿no? Como puede ser la migración y todo lo que ha sucedido, la desgracia de los migrantes en este país que Eunice mejor que nadie puede platicarles y que ustedes también conocen, y cómo también eso se fue vinculando con tema de trata de personas, tráfico de armas, y la respuesta que tenemos de los países vecinos. Al norte tenemos en Estados Unidos una demanda muy fuerte de drogas,
y nosotros tenemos, además ya consumo en México, pero además tenemos unas aduanas que han permitido que tengamos una cantidad absurda, se calculan más de 15 millones de armas ilegales en el país, que entran la mayoría por Estados Unidos, mientras que tenemos otros países en Centroamérica que viven graves condiciones de pobreza y de violencia también, y todavía más al sur, países como Colombia, en donde han vivido lo que nosotros estamos viviendo, digo, de manera distinta pero similar, que ya han iniciado procesos que podemos un poco ir viendo de lo que ha servido y lo que no ha servido para pacificar pues su país. Entonces, bueno, con esta como radiografía muy general que ustedes conocen, a mí me gustaría como empezar diciendo que la apuesta en este siglo, en lo que va del siglo, que ya se oye súper fuerte, pero la única apuesta que ha habido en el siglo XXI de la clase política mexicana para enfrentar el tema de la violencia en México ha sido una, y es el uso de la fuerza. Y ese uso de la fuerza cada vez se ve más reflejada en los temas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sorprendentemente, los distintos gobiernos, tanto del PAN como del PRI, como ahora Morena, tienen ideologías teóricamente muy distintas, pero han coincidido en una fórmula que es la columna vertebral del Estado mexicano, que es la prohibición, el punitivismo y la militarización, ¿no? Lo que les decía hace un momento, o sea, si no tuviéramos el tema de la prohibición, y es muy interesante para las que nos dedicamos al tema de analizar el tema desde la perspectiva de género, cómo todas estas tres cuestiones cruzan por el cuerpo, ¿no? Por primero, desde cuestionarnos por qué el consumo de sustancias está prohibido. Y creo que esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos, porque esa es la que esas tres, prohibición, punitivismo y militarización, son como los ejes de toda la política nacional de los últimos 25 años, ¿no? Entonces, pues está prohibido porque nos dijeron que era muy malo que nos metiéramos drogas, iba a acabar con nuestra salud. Entonces, esto ya desde ahí, desde esa premisa mayor, pues es muy cuestionable, porque finalmente, pues tu salud es tu salud y tu cuerpo es tu cuerpo, y tú tienes, en teoría, derecho a decidir sobre la salud, tu salud y lo que le metes a tu cuerpo. Pero entonces el Estado llega y dice, no, porque a mí me sale muy caro que ustedes, un poco con la lógica del tabaco, ¿no? Que ustedes decidan meterse tabaco y a mí como Estado darle salud pública a estas personas que se están haciendo daño me sale carísimo. Entonces, en vez de buscar respuestas a ese tema, ¿no? Por ejemplo, quienes decidan consumir paguen más impuestos. Digo, yo no sé, nos pueden ocurrir varias cosas. La respuesta ha sido la prohibición. Las drogas destruyen, las drogas están mal, no te puedes destruir, no eres dueño ni siquiera de tu cuerpo. Yo soy el Estado quien te dice que sí puedes meterte y qué decides no meter. Entonces, desde una perspectiva liberal, creo que desde ahí estamos muy mal. Incluso si decides hacerte daño, tendría que estar la libertad sobre ti mismo por encima, creo, de las decisiones políticas y sociales. Pero bueno, más allá de eso, se han hecho unas fórmulas muy interesantes en otros países, incluso en México se han hecho propuestas de, bueno, lo que queremos es reducir los riesgos, porque la prohibición, ni siquiera en ese sentido, o sea, ni siquiera comprándole al Estado que hay que evitar que la gente se haga daño, tiene sentido, porque no se evita. No se ha logrado. Y no solo no se ha logrado bajar los niveles de consumo, sino que buscar evitarla nos ha llevado a una guerra en la que han muerto muchísimas más personas por la guerra contra el narco que la gente que se hace daño consumiendo drogas. Entonces, si ustedes lo ven desde afuera, es un sinsentido completo. Por eso les decía al principio que yo no sé qué tanto queremos ganar esta guerra. Es un sinsentido completo desde esta parte del discurso, pero desde el tráfico de armas, desde la cantidad de dinero que se mueve justamente en temas de seguridad, seguridad, armas, milicia, o sea, todo lo que se va al tema seguridad, los millones y millones, cárceles, que se va al tema de seguridad, pues no se va a otros rubros, como educación, como salud, o como cultura, o como el que se les ocurra, ¿no? O sea, el presupuesto es limitado y ellos están ganando mucho de este presupuesto. Y eso no cruza solamente al Estado, sino también otros intereses de empresas que pueden ser, que creo que hace falta como revisar en el discurso, ¿no? Entonces, hemos dicho, las drogas están prohibidas, y si tú haces cualquiera de la cadena para conseguir drogas, o sea, ya sea desde la siembra hasta el consumo,
en cualquiera de esos momentos de la cadena vas a acabar teniendo un castigo estatal porque estás haciendo algo que no deberías hacer, ¿no? Entonces también se van muchos recursos en jueces, en cárceles, en custodios, ¿no? Todo un sistema que está sosteniendo esto y que además es completamente vacío, porque con lo que sabemos es que hay unos niveles de impunidad en México que rebasan el 90% de impunidad históricamente. Entonces, la verdad es que muy pocas personas acaban en realidad siendo responsables por estas cadenas punitivas y quienes acaban, como decía Eunice hace un ratito, pues son los mismos. Son las personas pobres, generalmente que no tuvieron defensa adecuada, con educación básica, reproduciendo además pues esquemas de criminalización de la pobreza y de inequidad social. Y bueno, finalmente, pues nos dimos cuenta que, o bueno, se dieron cuenta que las policías eran insuficientes para esta batalla contra el absurdo, que es la prohibición, que las policías eran insuficientes para castigar a todos aquellos que se dedican a estos temas y que han además sido vinculados a otro tipo de delitos, como homicidios, ¿no? Como trata de personas, desapariciones, delitos todavía mucho más graves, y han decidido que entonces sea el ejército, sea el mecanismo para poder castigar esto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos trajo hasta aquí a manera general. Creo que una cosa que debemos revisar, ¿por qué el militarismo es malo? La primera, mala como mala opción, la primera yo la daría como en los datos duros y más simples, o sea, sin meternos en muchos rollos, porque tenemos por lo menos 15 años de presencia militar en las calles que inició con Calderón, eso me parece que es un hecho irrefutable. Segundo hecho irrefutable, los niveles de impunidad no han bajado en México en los últimos 15 años del 90%. Y tercero, las tasas de homicidios no solo no bajan, sino que han subido de manera brutal. O sea, antes de la militarización teníamos en 2005 un promedio nada presumible de 9,000 homicidios al año y ahora tenemos 35,000. Entonces ahora nos venden algunos porcentajes de no, pues es que ya bajó 9% respecto al año anterior que teníamos 36,000. Pero en este sentido y a este paso, con 80,000 militares en las calles, pues ¿cuánto nos va a llevar llegar a los niveles previos a Fox? Si vamos a estar bajando en esos niveles porcentuales. Te dejamos de oír, Paola. ¿No me escuchan? No. Pues no sé por qué. Sí se escucha. Sí, yo escucho, nunca ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, entonces les estaba contando, ya se me fue la onda. De por qué, cuáles son los argumentos en contra de la militarización, pues porque no ha funcionado, ¿no? Porque siguen los homicidios a la alza, porque la violencia en el país no ha disminuido, ya no digamos de forma radical, sino ni siquiera de forma sustancial, que permita tener un horizonte que a lo mejor en los próximos 3 o 4 años tendremos niveles más o menos aceptables en temas de seguridad y paz. Pero la más importante que yo le diría como argumento en contra de la militarización es que no ha habido construcción de paz. O sea, ninguno de estos tres gobiernos se han hecho cargo de construir paz, porque la ausencia de violencia no significa construir paz. Y estamos muy lejos de llegar a la ausencia de violencia, pero tampoco hemos hecho nada por construir paz. Por eso les digo que a mí ya todo me parece muy sospechoso. O sea, no hemos hecho ningún proceso nacional que nos lleve medianamente a cambiar las causas estructurales de la violencia, como dice el presidente. No estoy hablando solo de pobreza e inequidad, sino, por ejemplo, del prohibicionismo. Mientras haya prohibicionismo, esa es una causa estructural de esta violencia. Mientras sigamos luchando contra ese mercado, cierto o falso que estamos luchando, pues la causa ahí va a seguir, ¿no? Y tampoco hemos cambiado la lógica, esta lógica punitiva. O sea, si creemos que un día vamos a bajar los niveles de impunidad del 90%, ¿a cuánto les parece aceptable? ¿30%? Que vamos a bajar esos niveles así en un 60%. O sea, ¿cuándo creen que va a pasar eso? ¿No? Si mientras nosotros sigamos persiguiendo esa justicia penal como única forma de justicia, tampoco vamos a alcanzarla nunca, ¿no? Y vamos a seguir alimentando este mercado de armas y muerte de manera pues sostenida, porque nunca vamos a llegar a eso. Entonces, me parece que es bien importante la segunda pregunta, que es cómo se construye la paz. La gente, y me refiero a la sociedad en general, pues no, o sea, no puede, yo creo que apoyan el ejército porque no hay otra contrapropuesta que se vea real.
y no hay ninguna contrapropuesta que se vea real porque los procesos de paz, como decía Eunice, se llevan mucho tiempo, pero si hubiéramos empezado hace 15 años seguramente ya tendríamos una sociedad distinta. Los procesos de prevención del delito, de la reparación del daño, de la restauración social, son procesos que se llevan muchísimo tiempo, que se tienen que empezar a niveles micro, contrario a lo que también siempre hemos dicho, ¿no? De la gran justicia federal. No, o sea, tenemos que volver a voltear a ver la justicia en la colonia, en donde se realizó el daño, no solo, o sea, no solo a la víctima directa, sino a la sociedad en un primer, o sea, de una primera proximidad. No hemos pensado en realidad cómo puede funcionar una justicia restaurativa real. Lo que hay en los mecanismos alternativos de justicia en México son una burla, ¿no? Básicamente, solo si cometes asalto sin violencia, drogado, tienes derecho a un proceso alternativo. Entonces, creo que no hemos pensado en una justicia distinta, mucho menos en una justicia transicional que permita al país reconciliarse, entender quiénes son los grandes perpetradores, quiénes han sido los grandes perpetradores de la violencia nacional, tener una memoria sobre eso, y sobre todo buscar que las víctimas puedan tener acceso a una reparación del daño y sobre todo a dignidad, porque en este país se les ha tratado con muy poca dignidad. Y bueno, son procesos que me parece que tienen que ir, si alguien, o sea, si van a surgir de algún lado, yo creo que van a surgir desde los feminismos. Y quiero ser como muy clara, creo que toda esta propuesta de prohibir, castigar con militares, es una perspectiva que no se han cuestionado ni siquiera las mujeres que están hoy en el Senado, ni las que estuvieron en la Cámara de Diputados, que es sumamente patriarcal, es una receta que ha sido copiada por los siglos de los siglos, por generaciones de generaciones y generaciones de hombres que han dictado las leyes hasta hoy. Esta es la primera legislatura en México con paridad de género, y las mujeres llegaron a sentarse ahí a puestos que se abrieron por cuotas de género, a replicar la misma fórmula sin ni siquiera cuestionarla, sin decir, oye, ya llegamos al poder para generar en serio un pacto social en el que dialoguemos, ¿no? Antes eran solo una visión, ahora hay que incorporar otra visión que hable también de cuidados, de justicia, de las consecuencias que viven las mujeres en esta guerra, ¿no? Particularmente las mujeres, evidentemente a los hombres pues los matan, ¿no? O los desaparecen. Y las mujeres se quedan a cargo de los hijos, a cargo de las familias o buscando a sus hijos desaparecidos. Entonces, son traumas muy difíciles de sanar, y me parece que en esta discusión el liderazgo de las mujeres es fundamental para hacer una reconciliación social que nos permita transitar hacia una perspectiva distinta de justicia. Muchas gracias, Paola, y gracias, Eunice, también por sus reflexiones. Yo, al margen de todos los elementos y de tanto detalle que nos han ofrecido en su presentación, me gustaría rescatar que ustedes lo que ponen es un acento muy importante en pues, estructura fundamental para el diseño de las políticas públicas, es decir, las políticas públicas se diseñan como la respuesta del Estado para resolver las causas de un problema público, no para paliar nada más las consecuencias. Yo creo que, insisto, al margen de que todo lo que nos compartieron sin duda nos ofrece el detalle de los problemas que nos traen a esta discusión, este elemento en el que pusieron ambas atención me parece pues fundamental para empezar una discusión que sea medianamente real y que esté dirigida a resolver efectivamente los problemas que ahora enfrentamos, que no nada más tienen que ver, como bien lo señalaron ustedes, con la violencia o con las disputas en las que está metido el Estado, con los grupos de diferente índole también que ejercen la violencia, sino con otro tipo de problemas que probablemente se pueden ir resolviendo uno por uno. De otro lado, y para empezar con la parte de las preguntas, tenemos aquí una pregunta de Alejandro Herrera que nos propone consultarles qué va a suceder con las policías municipales si se concreta este esquema de la Guardia Nacional. Yo añadiría qué va a suceder no solo con las policías municipales, sino con las policías estatales también en este esquema de la Guardia Nacional. Y en segundo lugar, Luis Osnaya nos pregunta, en términos de transparencia y rendición de cuentas,
es favorable tener a la Sedena como único responsable de su gestión operativa y administración presupuestaria. Estas dos preguntas nos sirven, aparte de lo que ustedes mismas comentaron, como para que haya, decía Paola, reacción entre ustedes, para entrar a esta última parte de este muy breve conversatorio. Y en ese caso, pues empezamos otra vez con Eunice. Adelante, Eunice, por favor. Gracias, Jaime. Pues muy breve en estas preguntas que se hacían. Primero que nada, ¿qué va a pasar con las policías municipales y como tú agregabas con las estatales? Pues no sabemos realmente, cada vez se reducen más estos recursos. Repito, había una estrategia que era este modelo nacional, pero pues al final se quedó sin afinar muchos de los protocolos, pero además sin los recursos como para impulsar el fortalecimiento de este modelo y con ello las capacidades de las policías a nivel local. Y también, es decir, algunos de los municipios que han utilizado bien sus recursos, también hay que decirlo, nos han demostrado que sí se puede generar mayor confianza. Digo, hay también cerca de 10 municipios en este país en donde las policías municipales tienen arriba el 60% de la confianza de las personas y todas ellas han hecho algún modelo de intervención integral, han entendido el tema de proximidad, la perspectiva de género, es decir, hay algunos componentes importantes comunes en estas 10 policías que justamente están arriba de la media y sobre todo pues han también metido algunos recursos adicionales del Fortamun, del Fortasec, de empresarios, en fin, y con eso logró. ¿Y por qué lo digo? Porque sí es posible, pero hay que echarle más ganas, hay que fortalecer la estrategia y hay que tener esa idea como una prioridad y creo que hoy no lo es, claramente no lo es con los recursos asignados principalmente a la Sedena. Luego, en estos temas de qué va a pasar con la Sedena y los recursos, yo creo que parte de la preocupación y el problema es de por sí los recursos de seguridad, hay mucha opacidad, porque por tratarse de seguridad muchas veces hay cosas que no quieren transparentar, etcétera, pero creo que todavía en el tema de la Sedena, esa opacidad, pues toda, y esa falta de transparencia se va a agravar, ¿no? Y sobre todo esto que se mencionaba, ¿qué vamos a hacer con los controles internos también que se deberían tener en este tipo de políticas de seguridad? Y creo que ahí todavía hay muchas preguntas que hacernos. Y creo también importante mencionar que finalmente yo sí creo que es un acto desesperado. O sea, yo no creo que no quieran solucionar el problema de seguridad. Yo creo que realmente no ante estrategias fallidas por no meterle los componentes de manera adecuada. A ver, doy un ejemplo. El presidente inició con un programa que a mí me gustaba mucho, que era el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero ese programa le faltó foco, o sea, tenía pues ciertamente ciertos recursos interesantes, tenía prioridad, todo, sin embargo le faltó focalizar y entender más, porque estos temas de prevención se trabajan en campo, en calle, con la gente, no desde un escritorio. Y ahí el presidente habla mucho del territorio, pero a este programa le faltó territorio. Es decir, jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad criminal, hay que entender que en esos contextos la falta de oportunidades sociales, educativas y laborales eleva su riesgo a participar en ciertos actos ilícitos. Y creo que ese es uno o era uno de los pendientes inaplazables en nuestro país de incluirlos y proveerles esos espacios y esas alternativas. Sin embargo, para esto se requiere entender que el contexto de estas juventudes y considerar la exclusión y el estigma que muchas veces estas juventudes enfrentan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que aunque tenían una buena voluntad de iniciativa, finalmente les faltó llegar a los jóvenes que más requerían el programa. Nosotros hicimos también un estudio ahí con Rafa de Hoyos del Banco Mundial para analizar justo lo que le faltó a este programa y cómo se quedaba, quizá en muchos de los que no estudian ni trabajan, pero que están en un tiempo de transición, no los que estaban más en riesgo, porque ahí además de la beca requería recursos humanos especializados para poder justamente ser una opción, porque no todo pasa por el dinero. Quienes hemos trabajado con pandillas, quienes hemos trabajado en territorio con las poblaciones en riesgo, sabemos que finalmente ahí también hay un tema de identidad, de pertenencia. Hace falta mucho más que una beca para poder pelearnos ahora sí que a nuestros niños y jóvenes del fenómeno criminal. Hay que proveerles esta identidad, esta pertenencia, hay que entender el contexto que muchas veces no es el adecuado. Entonces,
no podemos considerar esta población de juventud, por ejemplo, como homogénea, sino que hay que ver la heterogeneidad. Y bueno, eso es como un ejemplo de cómo las políticas tienen su complejidad y habría que llegar a estos detalles importantes para poder realmente hacer la diferencia, ¿no? Utilizar recursos humanos, mentores, por ejemplo, en estos programas es algo que yo insistí mucho al inicio con Jóvenes Construyendo el Futuro, porque yo ya había hecho un programa similar en Ciudad Juárez 10 años antes, y justamente vimos que una de las cosas más importantes fue la mentoría de otro joven que de la misma edad pudieran ir haciendo un aprendizaje dual, en fin. Entonces yo creo que falta a veces esta parte también en la estrategia y entenderlo en la parte más integral. Y yo nada más ahí dos cosas de lo que dijo Paola sí me gustaría subrayar. El tema sin duda de las drogas y el prohibicionismo, creo coincido con ella, ha sido parte de este problema, el tener que trabajar, pero yo le agregaría dos cosas, además de lo que ella mencionaba, la reducción del daño, yo creo que también, y viendo, yo hoy trabajo en muchas comunidades, en pequeños municipios, en Aguascalientes, en Jalisco, en el Estado de México, en Ciudad Juárez, y les puedo decir que un problema común también es, pues jóvenes que consumen cristal, por ejemplo, y esa es una droga que además mata, daña, en fin, y eso también hace que muchos de los narcomenudistas hagan peleas y parte de la violencia se genera también desde ahí. Entonces yo creo que también hace falta los temas de prevención y de atención a estas poblaciones que a lo mejor no van a poder pagar nada, o sea, es decir, realmente es una droga, desafortunadamente esta, por ejemplo, muy accesible, y ahí hace falta que también el Estado se meta en estos temas de prevención y le entre a estas drogas más difíciles, porque al final hay algunos centros de atención primaria, pero nadie está atendiendo más que los anexos en este país, los temas ya de atención al fenómeno, salvo casos específicos de centros de integración juvenil con el tema de reducción del daño, pero creo que esa es otra de las cosas que hace falta a la política de seguridad y de adicciones, obviamente entendiéndolo como un problema también de salud pública, pero que sí está dañando mucho de esto llamado el tejido social. Y ya nada más lo último de lo que se mencionaba, en el tema de los militares, yo sí creo que muchos de ellos, pues, conociéndolos, habiendo trabajado con muchos en muchos lugares, yo creo que mucha gente no está de acuerdo con las tareas que se le están dando, pero finalmente sí hay una disciplina y lo van a hacer. Pero finalmente digo, a los que los mandaron a los migrantes, yo me fui a entrevistarlos ahí en la frontera y les puedo decir que tampoco estaban muy de acuerdo con esa tarea que se les dio, pero finalmente pues son la tropa y eso es parte de la característica de esta institución, ¿no? Que tiene esta disciplina y algo que decía Paola muy importante, yo creo que aquí el tema de fondo es, esto finalmente no va a cambiar la situación de seguridad, entonces ojalá que todos esos diputados, senadores y gente en el gobierno que está defendiendo esta militarización de la seguridad, pues reflexione sobre todos estos componentes, visite las calles y las colonias en nuestro país para que se dé cuenta cuál es el problema ahí, o sea, cómo al final sí el tema de el núcleo comunitario importa, en esos lugares son este tema de adicciones que se están dando, es el tema del problema social que luego hay a nivel comunitario, el reclutamiento por parte también de grupos del crimen organizado, la dispersión de estos grupos del crimen, lo que está generando el problema, porque ya no son grandes bloques nomás, es la falta de Estado de Derecho en muchos rincones donde muchos se atreven también a delinquir porque falta este Estado de Derecho. Y también creo que es importante el tema de entender dos delitos que hemos tenido y que no, o sea, realmente no se han logrado, sí se controlaron, pero a un nivel muy alto, más de 140,000 homicidios en este sexenio que ya se mencionaba también aquí, pero también yo quiero recalcar que otro de los problemas ha sido el crecimiento de los 6 delitos en contra de las mujeres, o sea, los 6 delitos relacionados con el tema también de género, y al final ahí la Guardia Nacional y los militares tampoco tienen ninguna respuesta, ni eso va a mejorar. Entonces hay que pensar en integral y por tipo de delito, para entonces sí proponer algo que tenga sentido, y creo que eso es lo que ha faltado. Muchas gracias, Eunice. Adelante, Paola, por favor. ¿Me escuchan? No. Sí. No, pues yo, poco que agregar.
digo, ya contestó Eunice el tema de las policías municipales, no sabemos qué van a pasar, depende mucho también de los estados y de las direcciones que quieran tomar cada uno de los gobernadores. Pues siempre está más fácil echar la culpa al gobierno federal si funciona, o si no funciona. Yo, en el tema de transparencia, pues es obvio, ¿no? O sea, temas de seguridad nacional son reservados, entonces todo lo que entra a la Sedena no lo vamos a saber, por eso también es como, es que miren, cómo no hay corrupción en el Tren Maya y no hubo corrupción en el aeropuerto, pues la verdad es que no sabemos porque no podemos ver. Entonces lo único que nos queda es confiar. Entonces, bueno, evidentemente son instituciones muchísimo más oscuras y secretas, igual que lo que pasa en las cárceles, ¿no? O sea, son muy cerradas. Entonces, temas de torturas, temas de quiénes están adentro y quiénes están afuera, pues son cosas que normalmente aquí afuera no las sabemos, no las dominamos. Entonces, pues cada vez tienen más este poder de a quién detienen, por qué lo detienen, qué pasa adentro, ¿no? Y eso, pues a mí me parece que sí debe de encender focos rojos respecto a la libertad. O sea, a mí no me hace sentido que una institución donde tienen las armas también tengan el dinero. Me parece muy peligroso por principio, pues, ¿no? Y más allá de quién gobierne, me parece muy grave que el argumento sea que es una persona civil y que entonces por lo tanto es una institución civil. Yo veo difícil que lleguemos a una dictadura tipo la que teníamos, las que tuvieron en América Latina, pero pues aquí tuvimos la dictadura perfecta de 70 años, ¿no? O sea, conocemos otros mecanismos de mantener un solo grupo en el poder con ciertas órdenes y ahora tendrán también poder militar. Vemos una estructura muy parecida de lo que está haciendo Morena a lo que está haciendo el PRI como partido. Digo, lo que era el PRI como partido a lo que está haciendo Morena es sumamente parecido. E incluso ahorita, como está en la compra de votos, ¿no? La pueden ver ahorita mismo, ¿no? Votos a cambio de no meterlos al bote, decía voto por bote. Es una cuestión, pues muy triste ver que ya agotamos las 3 opciones y los 3 se fueron por lo mismo. Nos podemos ir Eunice y yo a 2 horas platicando si están contentos o no los militares cuando están en las calles, pues a lo mejor los rasos no, pero yo creo que esto le conviene a alguien. Pero más allá de que le convenga a alguien o no, a nosotros como sociedad no nos conviene. Y a mí me importa mucho que antes de hablar de políticas públicas, que hay que discutirlas, ganemos por lo menos el discurso político, ¿no? Estamos como muy por abajo y creo que la respuesta siempre es, la ganan así cuando dicen, los militares son más eficientes que las policías para acabar con el crimen. Puedo darles argumentos de que no, pero no nos pueden ganar, o sea, no nos podemos ir por ahí, porque ese no es el fondo. O sea, por eso creo que hablar también es importante transitar a policías civiles, estoy completamente segura, pero creo que el fondo no debe de seguir siendo que solo estemos viendo hacia el castigo. O sea, mientras sigamos viendo hacia el castigo, toda nuestra discusión va a ser si policía o militares. ¿Cuánto policía, cuánto militares? ¿Cuánto se va a llevar la transición? Pero seguimos sin construir paz. O sea, seguimos sin voltear a ver el otro lado, ¿no? O sea, nos tienen súper puesta la atención de este lado, en donde nos peleamos, en donde sacan unos indicadores, nosotros otros sacan unos tanquesotes y nos dicen, mira, con estos tanques sí los voy a acabar. Y entonces, pues a la gente le hace sentido, porque todo es punitivismo. O sea, nos han dicho que la paz se construye cuando estas personas todas acaben en la cárcel y se acabó el problema. Eso no va a suceder nunca. Y esa es la noticia más cruel para muchas víctimas. Y nadie se atreve a dárselas. Pero es la verdad. O sea, no van a acabar todas estas personas en la cárcel. Y vamos a seguir persiguiendo esa zanahoria. A mí sí me preocupa por décadas, hasta que nos demos cuenta que no es por ahí el camino. O sea, sí hay que tener policías civiles, no estoy diciendo que no. Claro que creo que hay delitos que se tienen que castigar. Creo que se tiene que priorizar qué se castiga y qué tiene otras salidas. Pero sobre todo creo que hay que voltear a ver que esto no siga creciendo. O sea, que los hijos de quienes hoy se metieron al narco dejen de estar mañana en el narco. Porque pues evidentemente es un tema cultural, social y familiar que se va a seguir replicando y no estamos haciendo nada para que ellos no se sumen y en 10 años podamos aspirar a tener un país menos violento. Ya no sé si pacífico, pero por lo menos menos violento. Entonces, mi invitación muy personal es, dejemos de centrarnos en el punitivismo, o sea, dejemos de pensar estrategias para transparentar entonces la policía civil y tal. O sea, está bien,
pero creo que a este otro lado de la conversación le faltan muchas personas hablándola. Y mi invitación es, volteen a ver este otro lado, que hay que construirlo todo, que es el tema de paz, que cruza por cuestionarnos las drogas, que cruza por pensar cómo se previene el delito, cómo se hace para interrumpir un círculo de violencia a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, para que en 10 años, en serio, podamos pensar en un país distinto. Y yo, pues, un poco con eso me quedaría. Muchas gracias, Paola. Gracias, Eunice. También yo creo que esta es una discusión que tenemos que seguir dando y que obviamente este espacio, que suele ser reducido porque es limitado a 1 hora, pues no nos ha alcanzado para seguirlas escuchando en otros derroteros de los temas que nos trajeron hoy aquí. Pero lo que sí me gustaría, antes de concluir la sesión, es pues pedirles de veras con muchísimo interés que podamos hacer una segunda sesión con esta temática para que vayamos sobre aquella discusión vinculada con el proceso de la construcción de la paz, ya en esta lógica que mencionaban ustedes al final, ya en una idea de empezar a encontrar soluciones alternativas a lo que hemos vivido hasta ahora. Entonces, pues si Jessica me lo permite, ya ahorita lo estuvimos platicando, lo que me gustaría es pues pedirles que en unas 2 o 3 semanas, conforme su agenda lo permita, volvamos a tener esta discusión en el marco de estos diálogos de la discusión que falta para seguir abundando en estos temas.